La herencia invisible, el complejo materno. Para comprender por qué este despertar es tan intenso, tan emocionalmente demandante, es necesario mirar más atrás de tu historia personal, mucho más atrás. En la psicología de Jung existe un concepto fundamental llamado complejo materno. No se refiere únicamente a la relación con tu madre como persona, sino a una estructura psíquica profunda que se forma a partir de ella y de todas las mujeres que la precedieron. Cuando una mujer nace, no entra a un espacio psicológico neutro. Llega a un campo cargado de historias no vividas, deseos reprimidos, duelos silenciados y renuncias heredadas. Llega a una memoria emocional que no comenzó con ella, pero que continuará a través de ella si no se vuelve consciente. Muchas mujeres descubren, a mitad de su vida, que han estado viviendo una existencia que no les pertenece del todo, no porque alguien las obligara explícitamente, sino porque, de forma inconsciente, asumieron una tarea silenciosa: vivir la vida que su madre no pudo vivir. Este es el complejo materno invertido. La hija se convierte en portadora del honor realizado, se adapta, se limita, se contiene, para no romper un equilibrio invisible, un pacto tácito que dice: no me superarás, no irás demasiado lejos, no reclamarás una plenitud que a mí me fue negada. Este pacto no se formula con palabras, se transmite con miradas, silencios, sacrificios normalizados, culpas heredadas. Y muchas veces se confunde con amor. Pero Jung fue claro en algo incómodo: no toda lealtad es sana. Existe un arquetipo poderoso llamado la madre devoradora, no como figura literal, sino como patrón psicológico. Aparece cuando la energía materna, en lugar de impulsar la autonomía de la hija, la mantiene ligada, dependiente, emocionalmente contenida. Esta madre puede manifestarse de muchas formas: la que se sacrifica y te lo recuerda constantemente, la que enferma o colapsa cuando tú avanzas, la que ama, pero solo mientras no crezcas demasiado. Tal vez reconoces algo de esto en tu historia. Quizás has pospuesto decisiones importantes porque avanzar implicaría dejar atrás a tu madre emocionalmente. Quizás has permanecido en situaciones que te apagan porque salir de ellas evidenciaría elecciones que ella nunca pudo hacer. El agotamiento que sientes no proviene solo de vivir tu vida. Proviene de cargar dos identidades en una sola psique, la tuya y la que heredaste. Romper este patrón es uno de los actos más temidos por una mujer, porque toca una fibra profunda, el miedo a ser desleal. Pero aquí aparece la paradoja que Jung entendió con claridad. La verdadera lealtad no es repetir el sufrimiento. La verdadera lealtad es transformarlo. Cuando tú reclamas la plenitud que le fue negada a tu madre, no la traicionas, la sanas. Cuando eliges una vida más consciente, más auténtica, no rompes la línea femenina. La liberas. Sin embargo, este paso suele venir acompañado de culpa. Una culpa que no siempre tiene causa racional, pero que pesa como si estuvieras haciendo algo imperdonable: elegirte. Esa culpa no es tuya, es ancestral. Es la voz de generaciones de mujeres que no pudieron decir «yo también importo». Y ahora, a través de ti, esa voz comienza a cambiar. Este es el punto donde muchas mujeres sienten una resistencia interna feroz. Una parte quiere avanzar, otra quiere volver atrás, mantenerse pequeña, conocida, aceptable. No es debilidad. Es el conflicto entre pertenecer y ser. Y aquí ocurre algo crucial. Cuando una mujer empieza a romper este pacto invisible, el sistema entero se mueve. Relaciones se tensan. Dinámicas cambian. Viejas identidades empiezan a desmoronarse. No porque estés haciendo algo mal, sino porque estás tocando una verdad profunda. El complejo materno no se sana rechazando a la madre, se sana diferenciándote de ella, reconociendo que puedes honrar su historia sin repetirla, que puedes amar sin cargar, que puedes agradecer sin sacrificarte. Este proceso no es rápido, no es cómodo, pero es necesario, porque mientras sigas viviendo una vida que no es completamente tuya, el malestar continuará encontrando formas de manifestarse: cansancio, ansiedad, desconexión, sensación de vacío. La psique no tolera la traición prolongada al propio ser, y este despertar que estás viviendo es una invitación clara, aunque incómoda, a cortar suavemente los hilos que ya cumplieron su función. No para quedarte sola, sino para, por primera vez, habitarte por completo. La sombra femenina. La rabia que aprendiste a callar.
En la psicología junguiana, la sombra representa todo aquello que fue negado, reprimido o expulsado de la conciencia porque no era aceptable para el entorno. No desaparece, se oculta. Y cuando hablamos de la psique femenina colectiva, la sombra es inmensa. Durante siglos, a las mujeres se les enseñó qué partes de sí podían mostrar y cuáles debían ocultar para ser amadas, protegidas o simplemente toleradas. Su intuición fue desacreditada, su deseo fue controlado, su ambición fue castigada, su enojo fue patologizado. Nada de eso se extinguió, se acumuló. En el inconsciente colectivo femenino existe un reservorio profundo de energía reprimida. Creatividad sofocada, sexualidad vigilada, poder instintivo negado, furia contenida. Y cuando una mujer comienza a despertar, esa energía empieza a moverse. Por eso este proceso no siempre se siente luminoso. A veces se siente incómodo, intenso, incómodo incluso para ti misma. Uno de los símbolos más potentes de esta sombra es el arquetipo de la bruja. Históricamente, las cazas de brujas no fueron episodios aislados ni irracionales. Fueron campañas sistemáticas para erradicar el saber femenino que no estaba bajo control. La curación, la conexión con la naturaleza, la autonomía sexual, la intuición, la voz propia. Millones de mujeres fueron perseguidas, torturadas y asesinadas. Y ese terror dejó una huella psíquica. Hoy muchas mujeres sienten un miedo inexplicable a mostrarse, a brillar, a hablar con autoridad, a reclamar espacio. No siempre saben por qué, pero el miedo está ahí. Ese temor no nació contigo. Es una memoria colectiva. Jung explicaría esto como herencia de la sombra colectiva. Cargas emocionales que no provienen de tu experiencia personal, pero que viven en tu cuerpo y en tu psique. Culpa por existir plenamente. Vergüenza por destacar. Miedo a ser castigada por no conformarte. ¿Alguna vez has sentido culpa por simplemente ser tú? ¿Por no disculparte por tu presencia? ¿Por no reducirte para encajar? Esa culpa no tiene lógica, pero es persistente, y es una señal clara de que estás tocando la sombra. Dentro de esa sombra hay una energía particularmente temida, la rabia femenina. Durante siglos, el enojo de las mujeres fue etiquetado como histeria, inestabilidad, locura. Se convirtió en un síntoma a corregir, no en un mensaje a escuchar. Pero Jung entendía algo fundamental. La rabia es una respuesta natural a la violación de los límites. Cuando una mujer empieza a sentir enojo en este proceso de despertar, no se está volviendo irracional, se está volviendo honesta. El problema no es sentir esa rabia. El problema ha sido negarla durante demasiado tiempo. La sombra no pide ser actuada de forma destructiva, pide ser reconocida. Cuando ignoras tu enojo, este no desaparece. Se filtra en ansiedad, apatía, enfermedades psicosomáticas, agotamiento crónico. Cuando lo reconoces, algo cambia. Deja de controlarte desde la oscuridad. Esto es integración de la sombra. No se trata de convertirte en alguien que no eres. Se trata de recuperar partes de ti que fueron exiliadas. Tu firmeza, tu capacidad de decir no, tu derecho a incomodar, tu poder de poner límites sin justificarte. Aquí muchas mujeres se asustan, porque sienten que, si permiten que estas partes emerjan, perderán el amor, la aceptación, la pertenencia. Y a veces, eso ocurre. Pero lo que se pierde en este punto nunca fue amor auténtico. Fue apego a una versión reducida de ti. Jung decía que la individuación, el proceso de volverte quien realmente eres, exige atravesar la sombra. No hay camino alrededor. Y para las mujeres, atravesar la sombra implica dejar de ser la buena, la complaciente, la que no molesta. La rabia que emerge no es enemiga de tu esencia. Es su guardiana. Te muestra dónde te traicionaste, dónde cediste demasiado, dónde callaste cuando necesitabas hablar. Integrar esta energía no te vuelve cruel, te vuelve íntegra. Y es justamente aquí donde comienza un cambio profundo. Cuando ya no temes tus propias emociones, cuando dejas de juzgarte por sentir, cuando te permites existir sin pedir permiso. La sombra femenina no quiere destruirte, quiere devolverte tu fuerza. Y cuando empiezas a sostener esa fuerza, algo más se derrumba, la máscara que llevabas para sobrevivir. En el siguiente paso, esa máscara, la persona, ya no se sostiene. Y eso
Nos lleva al punto de quiebre donde la identidad vieja colapsa para que algo verdadero pueda emerger. La caída de la máscara, soledad, individuación y el yo verdadero. Cuando la sombra comienza a integrarse, ocurre algo inevitable. La máscara ya no funciona. En la psicología de Jung, esta máscara recibe un nombre preciso: la persona. Es la identidad que construiste para adaptarte. La versión de ti que aprendió a ser aceptable, funcional, correcta. La que supo qué decir, cómo comportarse, cuándo callar. La persona no es falsa en sí misma. Fue necesaria. Fue una estrategia de supervivencia. Pero llega un momento, y quizá ya estás ahí, en el que sostenerla se vuelve insoportable. No porque esté mal, sino porque ya no es suficiente. Empiezas a sentir que actuar como antes te agota, que responder expectativas te vacía, que incluso las relaciones que parecen buenas te dejan una sensación de desconexión difícil de explicar. Este es uno de los momentos más delicados del proceso, porque desde afuera puede parecer una crisis, pero desde adentro es una desidentificación. Jung describió esto como el inicio real de la individuación, el proceso mediante el cual una persona deja de definirse por lo colectivo y comienza a orientarse hacia su verdad interior. Para muchas mujeres, esta etapa llega como una caída, una pérdida de referencias, una sensación de «ya no sé quién soy». Y eso asusta, porque la identidad que se está desmoronando fue la que te permitió pertenecer, encajar, ser querida. Soltarla se siente como un riesgo existencial. Pero Jung fue claro: lo que muere aquí no es el yo verdadero, sino una construcción defensiva. La caída de la persona no es el final, es el umbral. Aquí aparece una experiencia que muchas mujeres viven en silencio: la soledad consciente. No es la soledad del abandono, es la soledad del retiro psíquico. Empiezas a necesitar menos ruido, menos contacto superficial, menos validación externa. No porque te vuelvas fría o distante, sino porque algo dentro de ti está reorganizándose. Jung hablaba del arquetipo del ermitaño, aquel que se retira del mundo no para huir, sino para escuchar lo que no se oye en la multitud. Para las mujeres, este retiro suele ser interno. Sigues cumpliendo funciones, pero ya no estás completamente ahí. Algo observa, algo se repliega, y quienes te rodean lo notan. Empiezan las preguntas: ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan distante? Antes no eras así. Pero tú sabes que no es tristeza, es desprendimiento. La psique necesita silencio para reordenarse. Necesita espacio para que el yo auténtico pueda emerger sin interferencias. Este momento es incómodo porque el mundo aún espera que seas quien eras, y tú ya no puedes. Aquí aparece una tentación peligrosa: volver atrás, reactivar la máscara, ser normal otra vez. Muchas mujeres lo intentan, pero algo se resiste. Porque una vez que ves la falsedad de una identidad, no puedes habitarla sin sentirte fragmentada. Jung decía que la individuación es irreversible, no porque sea fácil, sino porque la conciencia no retrocede. En este punto, la mujer empieza a encontrarse con algo nuevo y a la vez muy antiguo: el self. El self no es el ego, no es tu personalidad, es la totalidad de lo que eres. Incluye lo que mostraste y lo que escondiste, lo que fue aceptado y lo que fue rechazado, lo femenino dócil y lo femenino salvaje. Aquí muchas mujeres sienten un duelo profundo. Duelo por la versión de sí mismas que ya no pueden ser, por relaciones que no sobrevivirán, por la inocencia perdida. Este duelo es real y necesario, porque no estás mejorando tu identidad anterior, la estás trascendiendo. El yo que emerge no busca agradar, busca alinearse. No necesita ser entendido por todos, necesita ser verdadero. Y esta verdad trae una consecuencia inevitable: no todo el mundo puede acompañarte. Algunas relaciones se tensan, otras se disuelven, no por falta de amor, sino por falta de resonancia. Esto duele, pero también libera, porque ya no estás dispuesta a traicionarte para sostener vínculos que solo funcionan cuando te reduces. La soledad que aparece aquí no es castigo, es espacio sagrado, es el terreno donde el nuevo yo toma forma. Y en ese terreno surge una pregunta profunda: ¿cómo te relacionas ahora con el mundo y con los demás?
Para responderla, Jung nos lleva a un concepto clave en la psique femenina: el animus, la energía masculina interior. Y ahí se revela por qué tantas mujeres, en este punto del camino, eligen estar solas. El animus, la soberanía y la mujer que ya no se abandona. En la psicología de Jung existe una figura decisiva dentro de la psique femenina. El animus no es el hombre externo, es la energía masculina interior que estructura la relación de una mujer consigo misma, con su pensamiento, su palabra y su capacidad de actuar en el mundo. El animus se forma, en gran parte, a partir de las primeras experiencias con figuras masculinas significativas: el padre, la autoridad, la cultura. Y cuando estas experiencias fueron frías, ausentes, críticas o dominantes, el animus se vuelve hostil. Muchas mujeres viven con un animus herido sin saberlo. Es esa voz interna que duda de ti, que invalida tus deseos, que te llama exagerada, egoísta, ilusa por querer más. No es tu intuición, es una internalización. Este animus negativo actúa como un juez constante. Te empuja a buscar validación externa, especialmente en relaciones, para compensar una autoridad interna que no confías en poseer. Por eso, durante mucho tiempo, amar fue sinónimo de perderte. Porque sin un animus integrado, la mujer proyecta su centro fuera de sí. Pero algo cambia cuando el proceso de individuación avanza. Cuando has atravesado el quiebre, diferenciado la herencia materna, integrado la sombra y dejado caer la máscara, el animus empieza a transformarse. Ya no te ataca, ya no te sabotea, empieza a servirte. Un animus sano no domina, sostiene, te da claridad mental, firmeza en la palabra, capacidad de decir no sin culpa, dirección interna. Y aquí ocurre un fenómeno que muchas mujeres viven con desconcierto. Ya no toleras relaciones que antes aceptabas, no porque te hayas vuelto fría, no porque odies a los hombres, sino porque ya no necesitas que alguien te complete lo que ahora habita en ti. Jung anticipó que llegaría un momento en que muchas mujeres elegirían estar solas, no por rechazo al amor, sino por rechazo a la falsa conexión. Una relación que exige que te abandones ya no se siente romántica, se siente violenta. Por eso esta soledad no es carencia, es soberanía. La mujer que prefiere su paz interna al desgaste de vínculos desalineados no es amarga, es íntegra. No está cerrada al amor, está cerrada a la autotraición. Y esta distinción es crucial. La soledad consciente no es aislamiento emocional, es un espacio de alineación. Aquí, por primera vez, la mujer puede amar sin disolverse, vincularse sin desaparecer, elegir sin miedo a perderse, porque su centro ya no está afuera. Jung hablaba del self como el eje organizador de la psique. Cuando una mujer se aproxima a él, algo se ordena profundamente. Ya no vive desde la urgencia, sino desde la coherencia. Esto tiene un efecto que trasciende lo personal. Cada vez que una mujer rompe el pacto invisible de la autonegación, no solo se libera ella, se reconfigura la línea femenina completa. Las que vinieron antes sanan simbólicamente, las que vendrán después heredan un terreno más liviano. Este despertar no es una moda, no es una etapa pasajera, es una reorganización profunda de la psique colectiva. Por eso se siente irreversible. No puedes volver a dormir después de haber despertado. No puedes reducirte después de haberte reconocido entera. Algunas personas no entenderán tu transformación. Algunas se irán. Otras intentarán que regreses a quien eras. Eso duele. Pero Jung fue claro, no toda pérdida es un error. Algunas son el precio de la verdad. La mujer que emerge de este proceso ya no busca aprobación, busca coherencia. No necesita ser elegida, se elige, no teme a la soledad. La habita. Y desde ahí, todo vínculo que llegue será una elección, no una necesidad. Este no es el final del camino. Es el punto donde dejas de caminar para otros y comienzas a caminar contigo. La transformación que estás viviendo no es una crisis, es una restitución. No estás perdiendo nada esencial. Estás recordando quién eras antes de aprender a olvidarte. Y eso lo cambia todo.